Muy bien, gracias por la compañía. Continuamos con una mesa redonda que va a abordar la temática estrategias y desafíos del seguro de vida, retiro y salud en América Latina. Integran el panel Fernando Mezquida, Principal and Consulting Actuary Latinoamérica de Milliman, Gabriel Chaufán, presidente de BBVA Seguros, Rolando Broger, director ejecutivo de Metro Capital, economista y consultor en finanzas y en mercado de capitales, y Fernando Couceiro, director de negocios de seguros de Galeno, aseguradora de riesgos del trabajo, sociedad anónima. Va a moderar Walter Warner, quien es consultor en seguros de personas y ex directivo de aseguradoras. Además coordina el programa ejecutivo de seguros de personas de Avila en la Universidad Católica Argentina y director de cursos de seguros de la UAI, la Universidad Abierta Interamericana, profesor de APAS, Asociación Argentina de Productores Asesores de Seguros. Bienvenidos. Buenos días a todos. Gracias, Pedro, primero por haber incluido este segmento dentro del seminario y en segundo lugar por haberme honrado con poder compartir este living que, de hecho, teniendo en cuenta la calidad profesional de quienes van a exponer, no sé para qué estoy yo acá, pero bueno. La idea hoy es desarrollar el tema de cuáles son básicamente los drivers para lograr la expansión de nuestro sector. ¿Sí? Sobre todo, digamos, teniendo en cuenta algunos aspectos del tipo cultural a los que seguramente se referirá Gabriel, el tema de cómo hacemos para promover más activamente la conciencia aseguradora. Tenemos un tema cultural, una barrera bastante importante para poder lograr una mayor aceptación de este tipo de productos. En el caso argentino, bueno, el hecho auspicioso de haber logrado una actualización y ampliación de los incentivos fiscales. Y a través de la experiencia de Rolando Broger vamos a tener alguna visión de cómo funciona esto en Chile, ¿sí? Y también vamos a aprovechar para que nos cuente un poco en qué estado están algunas de los trámites legislativos respecto del tema del ahorro previsional en Chile. Una aclaración que hago en función de lo que me comentó Pedro. Teníamos una invitada del IRB de Brasil, lamentablemente no pudo asistir, pero tenemos la presentación, va a estar subida a la página de la revista, así que van a poder acceder a todo el material, incluso el material estadístico que ya vimos profusamente en el día de ayer. Le voy a pasar en principio la palabra a Gabriel Chaufán. Así que bueno, vamos a hacer, ya nos pusimos de acuerdo en la secuencia en la que cada uno va a hablar, y después lo que proponemos, como es el estilo de este tipo de living, la participación del público en la medida que consideren que haya algo que les interesa que expliquemos. Bueno, buenos días a todos. Un poco la idea inicial de este panel es un tema que era encararlo desde un lugar donde solemos charlar los que estamos en este negocio de vida, retiro y salud permanentemente en cada foro, inclusive en reuniones más privadas, que es qué elementos se necesitan para desarrollar estos negocios y estos mercados. La verdad es que cuando uno intenta pensar qué se necesita ¿por qué no se desarrollan? La primera pregunta es, bueno, ¿qué se necesita para que se desarrolle estos mercados? Y un poco la idea es primeramente dar un primer pantallazo, después mis colegas van a profundizar un poco más, pero dar un primer pantallazo de lo que a mi criterio son aquellos elementos que son indispensables para que un mercado de este tipo se desarrolle y que algunos podemos tildarlos en algunos países, otros no, pero bueno, cada tema tendrá un tilde o no en cada país en función de su realidad. Y la primera es compañías. O sea, la verdad es que es una verdad de perogrullo, pero sin compañías no hay mercado. También es cierto que sin mercado es difícil que las compañías se instalen. Pero la verdad que el mercado de seguros de personas, abarcando personas, vida, retiro, salud, en Latinoamérica tiene un nivel y una cantidad y una calidad de compañías que realmente es un issue, es un valor, y creo que es un tilde en la mayoría de los países. No solo por la cantidad de compañías, que en la mayoría de los casos es bastante mayor en términos proporcionales que el tamaño de mercado, sino por la calidad. O sea, tenemos compañías extranjeras instaladas en grandes grupos europeos y americanos instalados en la mayoría de los países, tenemos compañías locales, tenemos compañías cuyos accionistas son bancos, tenemos cooperativas, en algunos países tenemos compañías estatales. O sea, la verdad que el abanico de compañías
es grande en la mayoría de los países y este es un valor importante al momento de pensar en el desarrollo de un mercado. El otro tema es producto. No me voy a referir mucho a producto porque Fernando va a hablar un poco más y Rolando también. Pero también se necesitan productos y la verdad es que en términos generales y muy globales hay una oferta de productos bastante amplia. Por ahí no el que cada uno quiere, pero la verdad que la oferta de productos es bastante amplia y bastante abarcativa de distintos segmentos de la población o de las poblaciones. El segundo tema después de compañía de productos es el marco normativo y eso obviamente es clave. Hay algunos países que cuentan con todo un sistema basado en las AFP, los fondos de pensión privados, pero que además tienen su complemento en un marco normativo que permite los ahorros voluntarios, sean lo que es BGBL y PGBL, que es el nombre de los productos normativos en Brasil, que han tenido un éxito tremendo en los últimos 10-12 años, sean los APB chilenos, que son los aportes voluntarios complementarios del sistema previsional, sean los fondos de pensión voluntarios en México, los planes de pensiones y cesantías en Colombia. La verdad es que cada país, no todos, pero muchos han desarrollado un marco normativo que permite a las compañías desarrollar productos y a las sociedades tener un poco la tranquilidad de que está comprando productos que tienen un marco normativo bien armado y con ventajas relacionadas con el objetivo final, que es el del ahorro a largo plazo y el de cuidar nuestra vida y nuestra salud. En Argentina, la verdad es que no tenemos el marco normativo adecuado y ese es uno de los grandes falencias al momento de desarrollar el mercado de seguro de personas. Tenemos otras falencias, pero esta es una importante y es un tema que se habla permanentemente de las cámaras empresarias con los gobiernos de turno que nos han tocado en los últimos años. Tercer punto tiene que ver con la cultura. La cultura aseguradora que claramente en Latinoamérica no tenemos y que es indispensable para poder desarrollar este tipo de negocios. La verdad es que la cultura no está, la verdad es que la cultura no se forma de un día para el otro, son procesos que duran años, décadas. Y yo divido la cultura en dos. Por un lado, la cultura aseguradora conceptual, que es esa que estoy pensando en tener cubierta mi salud, que cuando tengo un hijo o alguien que dependa económicamente de mí, lo primero que hago es pensar en una cobertura, que estoy permanentemente desde mi primer ingreso pensando en que una porción de mi ingreso esté dedicada a mi ahorro previsional, o sea, la cultura aseguradora. Pero por otro lado está la educación financiera, que si bien no es cultura aseguradora, también es un elemento importantísimo para que la gente entienda lo que es el interés compuesto, lo que es el ahorro como concepto de acumulación de mediano y largo plazo, lo que es el gasto, en qué gastar, en qué no gastar, o sea, todo lo que hace la educación financiera. Y ahí también en Latinoamérica, tanto en cultura como en educación, tenemos una tarea pendiente bastante grande y realmente somos de las peores regiones en términos del mundo, sacando África en términos de educación financiera y de cultura aseguradora, medido por varios índices que elabora el Banco Mundial. Otro elemento indispensable son los canales. Obviamente nuestros productos son productos que deben ser vendidos, no son comprados, y para eso tenemos que contar con canales de distribución. Y la verdad que ahí también cada país tiene fortalezas y debilidades, entendiendo que, por lo menos mi visión es que deberíamos tener la mayor cantidad de canales posibles puestas a disposición de vender nuestros productos. Primero porque es la forma de educar y es la forma de generar cultura. Yo entiendo que si esperamos que el Estado o alguna ONG genere en una sociedad una cultura del ahorro y una cultura del seguro, vamos a estar, bueno, como estamos nosotros los que ya tenemos casi 50, esperando décadas. Creo que la cultura se construye catequizando caso a caso, es una lucha cuerpo a cuerpo, y en eso los canales tienen un rol fundamental. Y además porque, bueno, sin canales no hay venta, y sin venta no hay mercado, y sin mercado no hay compañía. Así que los canales, sean los bancos, qué rol tienen que ocupar los bancos, los productores, los brokers, las fuerzas de venta directa, el teléfono, la tecnología, en fin, los canales como un concepto amplio es un elemento clave al momento de querer desarrollar estos mercados. Creo que en muchos países hay muchas falencias respecto de la capacidad de distribución, la capacidad de canales, pero bueno, también es un tema que mis colegas se van a referir con un poco más de detalle.
En definitiva, un poco la idea era marcar la cancha, marcar el marco sobre el cual entiendo yo qué bases, qué patas de la mesa se necesitan para que este mercado se desarrolle. Y básicamente, bueno, les nombré estas 5. El compañía-producto como un eje central, y donde creo que ahí la gran mayoría de los países estamos con un tilde. El marco normativo, donde algunos países tienen un desarrollo importante y se notan los números, otros no tanto. No solo marco normativo en términos de AFJPs o AFPs, sino sobre todo a lo que hace a los seguros de vida, retiro como complemento jubilatorio y obviamente los seguros de salud. Me olvidé. Todo lo que hace a canales o al marco, canales entendiendo por todo lo que hablamos, qué tipos de canales, primero, son indispensables para generar cultura, pero además obviamente son indispensables para la venta, y acá hablo de todos los canales posibles y todos los canales disponibles. Hace falta una discusión y un desarrollo serio de los canales, porque sin canales no hay desarrollo de este mercado. Y como último tema, digamos, está la macroeconomía, que es un elemento que, si bien no depende de la industria, porque obviamente es algo que nos excede, obviamente es un marco, es una base sobre la cual es mucho más fácil desarrollar este negocio que si la macro de una economía no estuviera ordenada. Y bueno, obviamente cuando uno mira Latinoamérica tiene de todo, ¿no? Tiene para todos los gustos. Y un tema que me olvidé de comentar en términos del marco normativo es el tema fiscal. La verdad es que hay una demostración acabada en la mayoría de los países que dice que los incentivos, digamos que es muy difícil que nosotros decidamos dejar de consumir hoy para consumir en el futuro, y que eso lo hacemos un poco por cultura, un poco por presión comercial, pero otro poco porque tenemos incentivos económicos a hacerlo. Y eso es fundamental. En la mayoría de los países de Latinoamérica hay fuertes incentivos económicos o financieros a dejar de consumir hoy para ahorrar para nuestro futuro. En Argentina esto acaba de ser noticia hace pocos meses, si bien los montos en términos de dólares son pequeños comparados con los de nuestros países vecinos. Creemos que es un primer paso y entendemos que ese es un elemento vital que en muchos países está desarrollado y que en otros no. Así que bueno, ese es un poco el marco que quería dar como para que ahora sigamos, Walter. Muchas gracias. A ver, yo me voy a referir un poco a la situación actual, que me parece muy interesante en cuanto a lo que es los seguros de ahorro acá en la Argentina, donde se acaba de dar, por lo menos, en alguna medida, el primer paso para incentivos fiscales que se estaba esperando. Yo creo que si nos remontamos un poco a la historia del seguro de retiro, tenemos que recordar que fue bastante, hubo mucha actividad cuando inició, en 1987-88, muchas compañías entrando en el sistema, fuerzas de ventas enormes, generándose, vendiendo pólizas en forma importante, con mucha participación del sector bancario. En ese momento esto empezó en las compañías de seguros, pero la realidad es que en ese momento, si recordamos compañías como Asegurar, Sur, inclusive que desde el producto integraron elementos propios de los productos financieros. Me refiero a cosas como, justamente por la visión bancaria es que empezó a trabajarse con el índice diario, por ejemplo, cuando los primeros productos aseguradores eran de índices mensuales y otro montón de elementos que influyeron. Ahora, primero hago esta retrospectiva histórica porque hoy yo lo que veo, primero que nada, cuando trabajo, en el mercado, es un gran nivel de duda, de timidez de alguna manera, en ingresar fuertemente a ofrecer los productos. Y lo entiendo, pero estoy tratando de hacer un paralelo. En 1987-88 estábamos con inflación muy superior a la actual. El incentivo fiscal que había era aproximadamente el actual desde algún punto de vista, pues comparable por lo menos. Y
y no obstante eso había un interés. Otro aspecto macroeconómico muy importante, en ese momento es cierto que había una tasa de inflación muy alta, pero las tasas de interés reales también eran muy altas. Producto, en general, había un consenso de que tenía que ver con la demanda de fondos por parte del Estado. Si nosotros hacemos un paralelo de eso con la situación de la Argentina, hasta hace poco tiempo teníamos tasas de interés negativas, lo cual realmente era un problema para vender cualquier tipo de producto de ahorro. Esto se revirtió últimamente de la mano de alguna forma de una macroeconomía en ese sentido, con esta similitud del Estado que pasa a ser demandante de fondos. Entonces, yo creo que otro aspecto muy importante que había que superar era el tema de que se ahorre en la Argentina. Eso también, evidentemente, pasa a ser un aspecto crucial. Creo que en esto puede haber diferentes opiniones, en realidad lo que debe haber es diferente tipo de mercados. Habrá algún mercado en el cual directamente se deberá pensar que directamente va a ahorrar en el extranjero como primera prioridad. Pero yo no pensaría que esto es así. Acá creo que hay un tema que nunca tenemos que perder de vista, y particularmente cuando generamos los productos, que es ¿qué alternativa tienen los consumidores? O sea, yo lo que voy es, y suelo ponerlo de ejemplo pobre, pero es un muy buen ejemplo, mi hermano médico, que me viene a preguntar todos los días, che, ¿qué hago? ¿Compro dólares o pongo plazo fijo? Son las alternativas con las que se maneja para su ahorro a largo plazo. Entonces, definitivamente, hablando de desafíos de alguna manera que tenemos desde el sector, está en darle mejores alternativas, que no debería ser difícil, y evidentemente transparentarlo, comunicárselo de tal manera que pase a ser un demandante activo de los productos. Y cuando hablo de demandante activo es porque acá tomo muy bien lo que decía Gabriel. De alguna manera, nosotros estamos con la idea siempre proveniente más que nada del seguro de vida con ahorro, de que este es un producto que hay que venderlo, que no vienen a comprarlo. Un ejemplo muy claro: todos nacimos y de alguna manera nos decían algún día vas a poner la plata en el banco, o sea, el banco no tiene que vendernos nada. Nosotros vamos, nos desplazamos, y eso hace que el costo de la comercialización sea totalmente diferente a productos en los cuales hay que ir. Ahora, cuando estamos hablando de productos de ahorro, evidentemente ahí es un tema más complejo, porque el costo de comercialización, si hay que ir a vender en una etapa, y acá empiezo a hacer referencias también con lo que podía ser hace unos años, cada vez más el tema de la venta por internet, o sea, todo lo que es comunicación, comparación, evidentemente es mucho más complejo. Es decir, uno de los desafíos que tenemos dentro de los productos, particularmente en retiro, es el tema de cómo competir cuando uno hoy entra en la página para operar la cuenta bancaria y ya automáticamente, haciendo un clic, entra a mirar todos los fondos comunes de inversión que hay. Y que tienen otro tipo, evidentemente, de costos. En este sentido, cuando hablamos de ahorro, evidentemente lo que tenemos que pensar es cuáles son los grandes diferenciadores y ponerlos de relieve, en el sentido de que es ahorro a largo plazo, no necesariamente y exclusivamente para el retiro, es ahorro consistente de largo plazo. Y hay un aspecto ahí que evidentemente en los productos es un aspecto de cuidado y de detalle, que es el tema de las garantías. Nosotros estamos hablando del sector asegurador, que es la diferenciación natural que tienen los productos con respecto a cualquier producto de inversiones, la tasa de garantía. En este sentido, cuando hablamos de dólares, evidentemente los planes presentados, hoy hasta parece risueño, ¿no? Que presentábamos los planes al 4% y decíamos que tasa baja que se está dando. En este sentido, el cambio en la macroeconomía mundial incide mucho. Y cuando hablamos de pesos, evidentemente lo que voy es, finalmente hoy está claro que trabajamos con tasas, o se debiera trabajar con tasas muy inferiores, y plantearnos, evidentemente, una progresión. Hay algo que empezó tímidamente cuando el seguro de retiro tenía
mucha divulgación, mucho éxito, que era empezar a trabajar con planes multifondos o multimoneda, inclusive, bueno, multimoneda había desde el extranjero, pero fundamentalmente aquellos planes donde los asegurados puedan elegir entre diferentes fondos, asignar un porcentaje a un fondo, otro porcentaje a otro fondo. La definición de los fondos variaba, alto, bajo riesgo o tipo de inversión. Finalmente todo esto implica darle posibilidades al asegurado, pero también trasladarle las decisiones, y las tasas de garantía estaban en relación a esto, con lo cual también, recordemos, no en retiro pero sin vida, se empezó a trabajar con fondos directamente sin garantía ante la posibilidad de que existiera esta alternativa. El tema de las garantías, la realidad es que yo nunca vi, y en alguna literatura internacional también lo vi respaldado, que la garantía muchas veces no vende. Los asegurados normalmente miran más la performance de la compañía que el nivel de la garantía, con lo cual es un tema que hay que analizarlo bien. En ese sentido, pesos, tenemos una tasa testigo que, la verdad, como muchas cosas del seguro de retiro, para mí quedaron anacrónicas. Tuvo mucho sentido con lo que se pensaba en 1987, pero con el tiempo lo que se vio que la tasa, esto que saben de testigo es, en forma larga, tasa de rendimiento de un conjunto testigo de inversiones. Ese conjunto testigo de inversiones que define la superintendencia siempre se ha definido de alguna manera que dé una tasa baja, porque evidentemente se vio que si era una tasa exigente, finalmente obligaba a las compañías a invertir en ese fondo sin poder descalzarse. Inclusive, una crítica a la tasa testigo una vez la escuché donde no lo esperaba. Un actuario, digamos, jefe de una de las grandes compañías internacionales, estadounidense, ya me sorprendí cuando supe que sabía dónde quedaba la Argentina, y lo primero que me dice es: yo no puedo creer la tasa testigo que pusieron en Argentina. Habla de tasa testigo, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que conocerí? Porque cuando me lo mostraron, la verdad es que siempre me pareció algo tan raro que cuando el destino de las inversiones claramente es a largo plazo, se le pone de benchmark una tasa de cortísimo plazo, que es mensual. Entonces no hay manera de calzar inversiones con el rendimiento. La verdad es que es muy difícil operar ahí. Para mí, cuando vi eso, yo dije, y bueno, en Argentina evidentemente digamos, tenemos un problema para operar. Es una visión muy interesante, y que también hace eventualmente algún tipo de restricciones a la oferta en lo que hace a pesos. Ahora, vamos a la situación actual. Desde el punto de vista de productos, la realidad es que hoy estamos trabajando con los productos que se diseñaron mayormente hace, yo diría, principios de los 90, en términos generales. Estamos hablando de productos acá como planes, ¿no es cierto? Como lo que uno presenta a la superintendencia, sabiendo que después existe una gran variedad de productos ya en otra definición, más chicos, en el sentido de una customización que se puede hacer a medida. ¿Los productos están bien? Sí. ¿Son suficientes para arrancar? ¿Estaría bueno avanzar en otra gama de productos? Me parece que hay muchos elementos, entre ellos, por ejemplo, lo que hablaba el del multifondo. Dentro de lo que es desafíos en cuanto a los productos, tenemos el tema de tangibilizar que no son necesariamente para el retiro, esto en la implementación. Un tema muy importante acá surge siempre el tema de pesos o dólares, y acá hay un aspecto que a mí me parece interesante. Si yo miro hoy qué demandaría más el público, es una sensación personal, yo creo que demandan básicamente dólares por la cobertura, es prácticamente la manera que mucha gente le gustaría saber que mantiene, y en ese sentido la tasa de garantía, por más que sea baja, el mantenimiento de capital en dólares, cuando uno ve las alternativas, no es poca cosa. Ahora, uno de los miedos que alguna vez escuché tiene que ver con, bueno, sí, pero la prima en dólares es algo que a la gente no le gusta. Con lo cual, yo creo que tal vez una consigna puede ser garantía en dólares, primas en pesos.
Ahora, ¿qué significa primas en pesos? En definitiva, sabemos que los aportes en los planes de ahorro pueden ser flexibles, es decir, que se pueden amoldar a cualquier cosa. Finalmente serán los dólares que puede ahorrar la persona cada mes. Esto me parece que es uno de los elementos que hoy pueden destrabar de alguna forma algunos aspectos, algunas resistencias al producto. Un desafío muy importante ahora que tenemos el tema de la deducibilidad diferenciada. Cuando hablamos de ahorro estamos hablando de retiro, vida con ahorro y fondos comunes de inversión. Es otorgar una forma integrada de los tres productos. A mí no me sorprendería que esta posibilidad de integración genere nuevamente una visión, digamos, sobre los productos del lado bancario. O sea, que esto arranque desde el lado de los fondos comunes de inversión yendo hacia el resto de los productos. Pero esto evidentemente va a generar una necesidad de generar algún tipo de integración, porque la verdad es que ya de por sí las diferencias entre retiro y vida con ahorro son tan sutiles, tan propias de la reglamentación argentina, por otro lado, que evidentemente hay que darle una vuelta para ofrecer algo consistente en el mercado. En algún momento, hablando de la generación, yo no dejaría de pensar en nuestro gran olvidado en general, curiosamente en estos seguros, particularmente el seguro de retiro, que es la etapa pasiva. La verdad es que nosotros siempre trabajamos, y la verdad que la demanda, salvo cuando fue por las rentas previsionales, donde evidentemente había una obligación, siempre tuvo que ver con la etapa activa. Y la verdad es que lo que vimos es, ante la falta de confianza en el país / sistema como para mantener a largo plazo el dinero en una misma institución, en general lo que vimos mayormente es que la gente rescataba directamente todo el fondo al momento del retiro. Esto, excepción hecha, no solo de la reglamentación, sino, recordemos, de los planes corporativos, donde el empleador de alguna forma demanda que exista el retiro en forma de renta para que le dé valor al esfuerzo que estuvo haciendo, en el sentido de no tener en poco tiempo a un colaborador un empleado que estuvo muchos años en la compañía volviendo diciendo que gasté todo el dinero y preciso que mayor. Ahora, y acá quiero recordar un tema, o sea, cuando nosotros vemos entonces hoy que invierten las personas que llegaron a acumular un cierto capital, que están en edad de retiro, y lo que vemos es alquiler, por ejemplo, inversiones que eran difíciles de manejar con rendimientos poco suficientes. Es decir que en este punto yo creo que no dejaría de prestar atención. No estoy hablando de este año, pero estamos hablando en general de un seguimiento de la industria a lo largo de los años. Recordar que ahí también es un área donde se pueden generar productos muy interesantes. Bueno, seguimos después con las diferentes preguntas que podría haber. Bueno, tocando el tema que tiene que ver con la distribución, que es lo que nos encontramos en este momento, que nos muestra el mercado y qué entendemos desde lo comercial, desde la industria que tendríamos que hacer. Hoy claramente la distribución de primas en la Argentina está directamente invertida en lo que es el mercado internacional. Tenemos una participación de lo que es el seguro obligatorio en el RT de autos desde casi un 84 o un 85%, y todo el resto del otro lado, en el cual la participación de vida es chica, y nos encontramos que esa distribución y ese formato está inmerso de alguna forma en la mente del consumidor. El consumidor piensa seguros en Argentina muchas veces como si fueran obligatorios. Los canales de distribución, a la vez que participan en lo que tiene que ver con vida, están también de la misma mano yendo por primaje, con una participación fuerte en lo que es seguro de vida individual, con las compañías tradicionales, las líderes del mercado, con especialistas, con esta tradición de la venta presencial, de la venta por entrevista, hablando de
previsión, de futuro, de contingencia, de temas que tienen que ver con gas previsionales, o sea, muy profesional. Nos encontramos por otro lado en la colocación de los productos masivos, sí que tienen también gran participación en lo que es vida, con productos de bajo percibido, generalmente con poco nivel de decisión por parte del cliente. Y cuando vemos la torta de lo que es vida en realidad en el país, nos encontramos con que la mayor colocación está puesta en vida colectiva, donde tampoco el usuario es del todo consciente de que tiene ese seguro. Generalmente tiene que ver con obligaciones patronales, a los deudores, etc. Cuando nos encontramos este combo de cómo se distribuye, cómo están distribuidas las primas, qué es lo que viene sucediendo con el mercado en Argentina, qué pasó en los últimos 20 años, nos encontramos que el mercado hoy, donde ya el gobierno habló, el gobierno dijo, vamos con los incentivos fiscales, queremos armar un mercado de capitales de largo plazo, los tan esperados incentivos fiscales llegaron, nos damos vuelta, y cuando queremos hacer la distribución, colocación de los productos de vida, nos encontramos con ¿qué? Con una economía que atraviesa la mayor parte de las decisiones de la población, una clase media que no es tal, ya que según encuestas el 70% de los argentinos se cree clase media y solamente el 15% tiene la economía suficiente para ser clase media. Esa clase media que tiene presiones impositivas, que paga colegios, que paga prepagas, o sea que está supliendo con su economía algunas deficiencias o faltantes del Estado, donde definen qué consumen, qué no consumen, si pagan expensas, no pagan expensas. Es difícil también en una economía con una moneda como tenemos hablar de largo plazo, hablar de ahorro, hablar de previsión. Entonces tenemos temas económicos que están instalados, creo que exacerbados en los últimos años, donde el ahorro en la mente del consumidor no está del todo instalado, donde la clase económicamente activa está sufriendo presiones importantes, y al mismo tiempo no logramos sacar de la mente del consumidor esto de que el seguro es un gasto, o una obligación, o una tasa. Por otro lado, hay algo que todavía no, dentro de lo que es la cultura aseguradora, dentro de lo que es la cultura de la previsión, que parece que desapareció en el 2001 con el fin de la convertibilidad, cosa que no deberíamos hablar más de eso porque la mayor parte de los consumidores de hoy, millennials, de 35 años para arriba, en ese momento estaban en la secundaria y sin embargo todos nosotros lo tenemos instalado. Pero bueno, esta economía cíclica que tiene Argentina nos pone hoy a la hora de hablar de este tipo de productos, donde nos dificulta muchísimo hacer que una persona piense que un seguro de vida no está atado a la muerte, que habla de sobrevida, que habla de ahorro, que debería dar una sensación de bienestar por tener las cosas bajo control. Bueno, no nos encontramos con eso. De hecho, aún en la colocación de los seguros colectivos de vida obligatorio, en este momento hay inconvenientes. También tenemos una realidad que tiene que ver con un concepto que está instalado en Argentina respecto a la distribución, que parecería que los seguros de vida individual con ahorro son para gente con altos recursos que pueda afrontar una cuota tal vez en otra moneda. Después tenemos una brecha poblacional a la cual no le conversamos hace años, no le decimos nada. El solo hecho de las deducciones impositivas o el diferimiento impositivo que alcanza mayormente a la población económicamente activa no termina de ser el elemento determinante. Es un elemento que ayuda a tomar una decisión, pero no es todo. Es difícil hoy hablar en esta economía de ahorro. Y por otro lado tenemos una población enorme de millennials, gente que ya no quiere ir a comprar, no quiere venir a conversar conmigo acerca de las bondades de un seguro de vida, que está acostumbrada y cada vez más a comprar a través de un clic, ni siquiera desde la computadora, sino desde el teléfono. A toda esa gente tampoco le conversamos. O sea, hay una parte del mercado con la cual no estamos comunicándonos
que seguimos con la idea tradicional de que esto o lo conversamos a muy alto nivel, hablando de planificación sucesoria, económica, financiera, o lo colocamos a través de un call center en la banca, que está muy bien porque es la puerta de acceso a los seguros de vida, pero hay una parte de la población que no le hablamos. ¿Qué nos encontramos cuando salimos a la calle? Un argentino bastante difícil culturalmente a la hora de tomar decisiones que tengan que ver con esto, con previsión, ahorro, ese seguro que está muy anclado a la tasa, a lo obligatorio. Lo inmediato, o sea, tenemos la clase económicamente activa en su mayoría está tapando huecos, hoy creo que es usual, lo estamos viendo. Y después también el tema de la participación de canales. Si nos fijamos en la torta, cómo distribuyen canales, tenemos fuerza de venta directa con lo que fue vida individual, de alto nivel, la colocación masiva, y no hemos tampoco logrado que el productor promedio se interese por esta actividad. En charlas siempre es, che, toda la gente que te compra un seguro patrimonial tiene una vida, es un tema que parece que cuesta bastante. Yo también lo atribuyo a lo que es la retribución económica. Muchas veces las primas que se perciben a través del seguro de vida, salvo los muy específicos, no son del todo atractivos para la intermediación. Pero bueno, hay un tema cultural importante. Nos encontramos con que hay muchísimas cosas para hacer. Desde las cámaras se está trabajando en el tema de conciencia aseguradora, es un trabajo de catequesis, como decía Gabriel, que va a llevar mucho tiempo, muchos años, otra vez atravesado por la realidad económica que no nos está ayudando, el tema de la moneda que no nos está ayudando. Después tenemos, hasta acá no hemos hecho lo que se hizo en los 80 y los 90, que sacar un ejército de comerciales a conversar de estos temas, a hablar de seguros. No hemos, tampoco la actividad privada no ha hecho publicidad, no hay inversiones en publicidad, más allá de la conciencia, sino de... Ustedes fíjense que se habla de seguro de vida, más que nada en revistas especializadas, pero es muy difícil hablar o leer sobre seguro de vida en medios gráficos, usuales. No estamos participando como queremos todavía en las redes sociales. ¿Sí? Todas las presentaciones del día de ayer donde se hablaba de el crecimiento exponencial de la utilización de redes sociales, donde el móvil le ha ganado al portátil o a la computadora, el seguro de vida viene atrasado. Entonces, esta conjunción de economía, país, cultura, comunicación y oferta hace que esto esté tardando en arrancar. Los números cantan, la composición de primas canta, nuestra participación respecto al resto del mercado de seguros de no personas está claro. Sigue llamando la atención que sea exactamente al revés de lo que pasa en otros países de la región, países que están acá cerca. Sin embargo, los que nos dedicamos a esto, los que defendemos a ultranza la actividad, creemos que esto va a suceder. Yo siempre digo que el seguro de vida es como vaca muerta, el seguro de vida es el lugar donde dejaríamos de pelearnos por clientes bajando tasas, sino que hay para todos los canales. Y hasta hay una cuestión de praxis profesional. Estamos permitiendo que un montón de familias puedan quedar desamparadas, estamos permitiendo de que el seguro de vida siga siendo pensado como muerte, no en un bienestar a futuro, en ahorro con fines determinados. En la década del 90 había seguros de retiro que hablaban de gap previsionales y hablaba de situación universitaria para acompañar a los hijos aún en corto plazo. O sea, temas mucho más nobles, temas que se fueron perdiendo por las diferentes coyunturas, y me parece que tenemos muchísimo para hacer al respecto. Hasta que no saquemos un ejército de especialistas a la calle, hasta que no las entidades privadas no publiciten, no oferten, hasta que no haya productos para todos los segmentos altos, segmentos bajos, tenemos que proteger a toda la población.
toda la población tiene una vida, son padres, hay chicos que tienen que continuar en el colegio, hay proyectos de vida que no se pueden truncar por una contingencia, y al mismo tiempo, esto que decía antes, no puede ser que no haya una sensación de bienestar en el argentino por estar a cubierto. Desde lo comercial nos cuesta muchísimo, sabemos que esto va a ocurrir, obviamente que esto tiene que ver no solamente con una cuestión moral o de intenciones, tiene mucho que ver también con cuestiones de negocio. Las compañías también estamos en la coyuntura, también estamos con riesgos difíciles de manejar, con la RT, con judicialidad, con los fraudes, con el tema de la inflación, que no ayuda bajo ningún punto de vista al desarrollo del seguro, mucho menos de la cultura previsional, del ahorro, pero también afecta a la insuficiencia de primas, a montos de seguros que quedan desactualizados permanentemente. Nuestra actividad no actualiza, salvo que esté en otra moneda, los montos, o sea, unos seguros más sencillos quedan desactualizados. Hay muchísimo para hacer. Creemos que la distribución va a tener que ser, bajo todo punto de vista, aceptamos los canales bancarios, aceptamos los masivos como puerta de ingreso, aceptamos y fomentamos la venta individual con alto nivel de asesoramiento, que es la que generalmente se pregona, pero también creemos que los canales digitales van a ser útiles a la hora del desarrollo del seguro de vida. Con productos, hoy parecería que armar un cálculo de un gap provisional parece que fuera una cuestión de especialistas. Yo no creo que un millennial con un teléfono, con un soft, no pueda hacer un cálculo, no pueda pensar a ver cuál sería el seguro de vida o ahorro necesario. Me parece que la omnicanalidad va a ser bien al seguro de vida. Hasta que no ofertemos y no vendemos mucho, esto no se va a dar vuelta. Creo que lo tenemos que hacer. Creo que es un proceso de largo plazo. Desde la Cámara, desde la vida, se vienen haciendo infinitas acciones de concientización. Me parece que tenemos que participar más los actores privados. También no esperar solo del Estado. El Estado ya habló, el Estado ya dijo incentivos fiscales, se van a actualizar año a año. Creemos en la participación del seguro de vida retiro en la generación del mercado de capitales. Todavía me parece que en la cuestión económica, coyuntural y de moneda no estarían ayudando, pero también es verdad que en momentos de crisis este tipo de productos prosperaron, y de hecho nosotros deberíamos promover de que justamente en los momentos de crisis son los momentos donde hay que proteger más que nada a las personas. Gracias, Fernando. Rolando. Bueno, buen día a todos, y les cuento, yo me desempeñé los últimos 15 años en el mercado chileno, en donde estuve básicamente en el lado de inversiones, tanto para compañías de seguros internacionales como asset managers ligados a bancos internacionales. Así que les quiero comentar básicamente lo que es el ahorro para el retiro en Chile. Yo siempre tengo un foco en inversiones, pero voy a tratar de hacer mención a más temas que ese. Gabriel me dio una serie con lo que conversaba, y yo barriendo mis apuntes, básicamente los temas que él decía, marco normativo, producto y otros, son básicamente los que yo tenía anotado para comentarles. Así que si voy a hablar del mercado de retiro, ahorro para el retiro en Chile, vale una primera contextualización, y es que estamos hablando de la ley. El ahorro para el retiro se enmarca dentro de la ley previsional de Chile, es decir, que todo lo que es ahorro para el retiro lo ubicamos dentro de un segmento que es obligatorio y un segmento que es voluntario, pero todo está abarcado por la ley previsional. La ley previsional nació en el año 80, es el decreto ley 3500, se puso en vigencia en el año 81, es un sistema de capitalización con cuenta individual, es un sistema que ha sido validado y testeado por sucesivos gobiernos predemocráticos y postdemocráticos, me refiero después del que lo instituyó, y son gobiernos de distinto signo ideológico que se fueron alternando y han perfeccionado y han modificado siempre el sistema, y tal como decía Walter,
Está tan vivo el sistema que ahora está habiendo una nueva modificación, de la cual voy a comentar luego algunos puntos. Este sistema de cuenta individual tiene una gran pata, que es la contributiva obligatoria, en donde todos los empleados en relación de dependencia en Chile contribuyen con el 10% de su salario con un tope imponible. El tope imponible hoy día está en torno a las 79 UF más o menos, eso traducido a dólares debe ser un poquito más de $3.000, es decir, que aquel que gana más de $3.000 mensuales, hasta ahí cuenta su aporte. Es un tema importante porque ya estamos viendo que el aporte porcentual para un sueldo alto puede ser, y de hecho es bastante menos que el 10%, lo cual trae problemas a futuro para la tasa de reemplazo en esa escala de sueldos. Hago otro hincapié. Dije que el sistema obligatorio, de aporte obligatorio a las AFP, que son las instituciones que manejan el ahorro compulsivo de los trabajadores dependientes, es solo para los trabajadores dependientes. Este es un punto muy importante. Después de mucho tiempo y de sucesivas postergaciones, se están incorporando ahora la obligatoriedad del aporte del trabajador independiente. Este es un tema que estaba pendiente, que no fue fácil, que fue postergándose, como decía, sucesivamente, y ahora se está incorporando. La edad de retiro, 60% para las mujeres, 65% para los hombres, 65 años para los hombres. Eso también está en cuestionamiento respecto de si tiene que aumentar o no. Obviamente hay un consenso técnico que tiene que aumentar, y cuando comente ahora las reformas que va a haber, les voy a hacer un punto respecto de esto. Y el otro comentario que hago de esta parte obligatoria del ahorro previsional es que solo es gestionado ese ahorro por las administradoras de fondos de pensiones. Pero el tema también está cambiando. De hecho, en la reforma previsional se van a incorporar otros actores al manejo de la parte obligatoria. Esta es una novedad, todavía no es ley, ni siquiera ha sido tratada por el Congreso, pero está en el proyecto que se envió. La otra pata es la pata voluntaria. La pata voluntaria tiene una diferencia sustancial con la parte obligatoria, no solo lo obvio que es voluntario y no obligatorio, sino que desde la reforma del año 2008, varios actores son los que pueden manejar los ahorros de la parte voluntaria de retiro. No solamente las AFP, que eran los únicos hasta ese momento, sino que a partir de ese año se incorporó la posibilidad de que compañías de seguros, administradoras generales de fondos, que acá sería las sociedades gerentes de fondos comunes de inversión, también administren el ahorro voluntario para el retiro, e intermediarios de valores, corredoras o ALICs, como se denomina acá en el mercado de capitales local, también pueden administrar fondos con lo que se llama el APB, el ahorro previsional voluntario. Este ahorro, canalizado a través de cualquiera de estos gestores, tiene beneficios tributarios, fiscales y tributarios. Y hay un abanico importante de beneficios que cubren o abarcan los distintos tipos de ingresos. Es decir, hay beneficios tributarios que son más acordes a sueldos altos, pero hay también beneficios fiscales para aquellos que pueden aportar menos o están en un segmento de salarios más bajo. Ese es el sistema chileno. Tiene 31 años. Ha acumulado hoy día la parte obligatoria, el monto obligatorio que se acumuló en las cuentas que administran las AFP, las cuentas individuales que son administradas por las 6 AFP que hay en Chile, está en el orden de los $200.000 millones. Es un monto muy importante. Ahora, ¿cuál es el punto, habiendo transitado 31 años y sucesivas mejoras? Y el punto es que ese ahorro que hacen los chilenos trabajadores dependientes, y ahora también lo van a hacer los independientes, no alcanza, y menos va a alcanzar a futuro, digamos, como están los parámetros y como están los rendimientos de inversiones, menos van a ser suficientes para garantizar buenas pensiones. ¿Por qué es eso? Hay varios motivos que los explican y que sustentan los cambios que se están haciendo ahora o que se proponen en una nueva ley. El primero es que el aporte obligatorio es bastante bajo, es un aporte del 10%, como les decía, sobre los salarios.
Ese es un monto bajo. El promedio de los países de la OCDE de aporte obligatorio sobre sueldos está en algo más parecido al 18%. Es un tema histórico de Chile. De hecho, hay un libro muy interesante que lo escribió el hermano del presidente Piñera, no recuerdo el nombre del hermano de Piñera, que fue el que instituyó los fondos de pensiones, donde él explica parte de las negociaciones que tuvo que haber para lanzar los sistemas de cuenta individual, y uno de ellos consistió en tener que resignar el monto que anteriormente proporcionalmente se aportaba al antiguo sistema de reparto. Decía, el aporte es bajo, obviamente más bajo para los salarios altos, porque hay un tope imponible. El rendimiento de las inversiones está cayendo en el tiempo. Le doy 3 números que son contundentes. Históricamente el rendimiento del ahorro obligatorio está en el orden del 8% desde el año 81 hasta 8% anual, desde el año 81 hasta parte. Pero si uno desagrega por décadas, en la década del 80 ese rendimiento era el 12% por año. En la década del 90 era el 10%. En la primera década del siglo XXI está en el orden del 6%. Y en lo que va de esta segunda década, que ya nos acercamos al final, no llega al 5%. Entonces imagínense, las inversiones no pueden hacer la magia que hacen, digamos, con contribuciones bajas, y además con parámetros de longevidad que obviamente inciden. Hoy en día, también les doy 2 números que creo que son muy demostrativos. Hoy día se están jubilando, en promedio en Chile los hombres que se jubilan han aportado 17 años, y su expectativa de vida hoy día supera los 20, a partir del momento de la edad legal de pensionarse. Las mujeres han contribuido, las que se están retirando en promedio, han contribuido 12 y tantos años, 12, no llegan a 13 años, y van a vivir a partir de la edad de pensionarse 30 años más. Estos mismos números, cuando se creó el sistema décadas atrás, era que las mujeres a partir de la edad de pensión iban a vivir no más de 20 años, y los hombres menos, obviamente también de los que están de los 20, eran creo que 13. O sea, por varios lados es que el sistema necesita un perfeccionamiento para poder tener buenas pensiones. Dado que la parte obligatoria estamos viendo que no alcanza, uno esperaría que la parte voluntaria, la conciencia de hacer aporte voluntario, digamos, tiene que prevalecer. Esa es otra realidad que todavía no se ha verificado. Les decía, hay 200.000 millones de dólares en los fondos obligatorios de ahorro previsional, hay solamente 10.000 millones de dólares en el segmento voluntario. Hay casi 11 millones de cuentas en el segmento obligatorio, no llegan a los 2 millones en el segmento voluntario. Es decir, hay claramente un tema de reforzar ese pilar voluntario y difundir que pese a todas las reformas que se están haciendo, que tratan de solucionar o de mitigar los temas que están ahí, en la medida que las personas, y ojalá desde la edad más joven posible que se incorporan al mercado laboral, no hagan su propia contribución con los beneficios, no solo básicamente de reforzar la pensión, sino también los beneficios tributarios que están imbuidos ahí y que se pueden aprovechar. Claramente, si no lo hacen, las tasas de reemplazo van a ser bajas. Los desafíos para superar esto, bueno, claramente hay desafíos que son sistémicos, propios de la economía, digamos, conspiran contra hacer mayores aportes voluntarios, una masa salarial, sueldos relativamente bajos. La economía, si bien se está desarrollando y creciendo, el PBI de Chile se duplicó en los últimos 30 años, aún así hay lagunas laborales, todo conspira, digamos, contra un adecuado ahorro en las cuentas de capitalización. Esos son desafíos sistémicos y de conocimiento del sistema. Adelanto acá un punto de lo que quería hacer respecto de la reforma que se está introduciendo y que me parece muy interesante. Uno de los puntos que está en el proyecto de ley que se ha enviado al Congreso
es que las administradoras de fondos de pensiones van a tener que contribuir con un 0,25% de sus comisiones anuales para todo lo que es planes de difusión, capacitación y transmisión del conocimiento de los fondos de pensiones. O sea, el sistema lleva 31 años y ha tenido hitos remarcables, pero aún así hay que decir que, digamos, el ciudadano promedio desconoce mucho de los aspectos del sistema previsional. No quiero extenderme mucho. El sistema voluntario de retiro, como les mencioné, las compañías de seguros son un actor más, pero también lo gestionan las propias AFP, la gestionan las sociedades administradoras de fondos mutuos, la gestionan los intermediarios de valores. Esos son básicamente los principales actores. Hay otros que son menores. Los bancos también pueden administrar cuentas de APB, los fondos de inversión también pueden administrarlos, pero básicamente los más importantes son los que mencioné antes. La parte del león en el aporte voluntario la tienen las AFPs, tienen más del 55% de los montos que se están acumulados en las cuentas individuales de APB. La razón es clara, digamos, siendo las únicas que hasta ahora administran el aporte obligatorio. Es como el top of mind, digamos, por inercia casi, cuando la persona que piensa en hacer aporte voluntario, casi que, digamos, lo más fácil sería la misma FP donde está haciendo el ahorro obligatorio, y también hay una cierta inercia o comodidad de los empleadores que tienen los mecanismos aceitados para enviar los aportes. Y además de eso, el producto que venden de APB las AFP es el más barato del mercado. Tiene un costo que en promedio es de 6 AFP, pero digamos, podemos decir que está en medio punto porcentual anual. El tema que tienen las AFPs administrando APB es que las alternativas de ahorro que le brindan a los aportantes de APB son exactamente las mismas que le brindan a los aportantes de ahorro obligatorio. Son los 5 multifondos. El sistema nació con uno, después una de las mejoras fue que se crearon distintos multifondos con distintos componentes de riesgos, pero en definitiva, quien aporta APB en una AFP aporta en las mismas carteras que está su parte obligatoria. Es barato, tiene esta facilidad, claramente tienen la parte del león, pero tienen el monto de cuentas administrados más bajos. Y es porque, digamos, una persona de altos ingresos valora el hecho de diversificar sus ahorros y no replicar con lo mismo que está haciendo en el ahorro obligatorio. Y ahí es donde aparecen los otros actores, las compañías de seguros, las administradoras de fondos mutuos, los intermediarios de valores. Estos tres tienen la característica de ofrecer alternativas de ahorro que son muy especializadas y muy variadas. Las compañías de seguro en general ofrecen, además del componente del seguro, que es el gran diferenciador respecto de los otros administradores de APB, como decía, compañías de seguro, administra plan de ahorro con alternativa de inversión más el seguro. Eso es diferenciador. Las alternativas de ahorro son muy amplias. En general son fondos mutuos con una serie muy abarcativa de fondos mutuos que puede incorporar desde inversiones en acciones y en bonos de Chile, en pesos nominales o en UEF, que es la moneda ajustable en donde se maneja gran parte de las alternativas de ahorro local en Chile, inversiones internacionales de alta sofisticación, con distintas alocaciones geográficas, con distintos tipos de activos. O sea, es muy variada. Tienen un costo más alto que el APB, pero la rentabilidad a la que apunta, y sobre todo para un público que quiere ser un poco más activo en la elección de la alternativa de ahorro, es mucho más interesante. Vale mencionar que están creciendo últimamente mucho también el APB en los intermediarios de valores, que ofrecen además la posibilidad de ser ultra activo para aquel que quiera hacerlo en el manejo de la alternativa de ahorro. En general, compañías de seguros ofrecen fondos mutuos muy sofisticados, muy amplios, se puede cambiar, pero por definición, para conseguir la estrategia de inversiones de un fondo mutuo, digamos, tampoco hay que estar cambiando con una gran frecuencia. En cambio, quien quiere hacer permanentemente, meterse casi en el manejo a diario de sus inversiones, va por los intermediarios de valores, y hay gente que así lo hace.
Entonces ese es un poco el marco competitivo en el que se mueven las compañías de seguros, donde, como decía, su gran diferenciador es el producto de seguros y la sofisticación de sus alternativas de ahorro. Quiero marcar también, porque se mencionó en esta mesa, las compañías de seguro de vida en Chile, que son las que ofrecen estos productos. No hay compañías de seguro de retiro, sino que son compañías de seguro de vida que ofrecen estas alternativas de ahorro para el retiro, o APB, que se enmarcan dentro de la ley previsional. Tienen fuerzas de venta que son muy sofisticadas y muy capacitadas. Las compañías de seguro de vida en Chile tienen una gran experiencia en manejar productos con ahorro, por lo tanto tienen una masa de vendedores que prácticamente son un poco la figura de asesores y que son, diría, de todos los actores que les mencioné, de lo más sofisticado del mercado, y por eso permiten que las compañías de seguros tengan hoy el 21% aproximadamente de todo lo que es el mercado de APB en Chile. Como decía, las AFP, que es casi el destino natural para el primero que piensan hacer ahorro voluntario, tienen el 55%. Las compañías de seguros, el segundo actor individual por volumen, con un 21%, luego las administradoras de fondos mutuos tienen el 14% y los intermediarios de valores el 10%. Bueno, el gran desafío en Chile es además de reforzar los aspectos que hay que reforzar del sistema obligatorio, y de eso les puedo comentar en más detalle, el ahorro voluntario, incentivarlo. Al tiempo que estamos reunidos acá nosotros, en este momento en Santiago está haciendo la convención de FIAP, que es la Federación Internacional de Administradores de Fondos de Pensiones, y tienen como un punto destacado de las discusiones justamente esto que estamos diciendo ahora: cómo incentivar el ahorro voluntario en América del Chile y en América Latina en general, porque este es un tema que trasciende a Chile, ¿no? Tiene características comunes en el resto del país. No sé, Walter, cómo voy con el tiempo. Estamos fenómeno, creo que estamos sobre la hora. De cualquier manera, bueno, quedó claro cuáles son los grandes desafíos. Claramente la promoción de la conciencia asegurada, es decir, sentar las bases para que podamos expandir este negocio a partir de la toma de conciencia que existen determinados riesgos, en primera instancia el aspecto básico y tradicional del seguro de vida, fundamentalmente, pero también que estos vehículos o estos instrumentos puedan ser utilizados para la captación de fondos y de mediano y largo plazo, como bien decía Fernando también, o con fines previsionales, con un objeto definido, o simplemente para hacer frente a cualquier tipo de contingencia a la que haya que enfrentarse. Las condiciones están, como bien decía Gabriel también, tenemos las compañías, desde el lado de la oferta tenemos todo lo que hay que tener. Ahora, bueno, tenemos que operar sobre la, yo diría, la cultura del seguro, ¿sí? Cuando hablamos de conciencia aseguradora, acá no me deja mentir la gente de Avila, en realidad lo que estamos tratando de operar es sobre que, bueno, primero la previsión, cómo hacemos para expandir el horizonte de planeamiento en un contexto complejo como el que venimos, por lo menos en nuestro país, fuertemente ahora. ¿Cómo hacemos para pensar en largo plazo cuando hoy estamos absolutamente en un estado de incertidumbre total respecto de lo que puede pasar la semana que viene? ¿Cómo hacemos de alguna manera para ser mucho más activos en términos de prevención? ¿Sí? El latino en general no es muy previsor y esto lo vemos todos los días. La idea es tomar conciencia que estamos expuestos a una serie de riesgos y que lo lógico, lo razonable, lo racional es operar sobre esos riesgos tratando de eliminar los que se puedan. Esto está en la página 1 del manual de cualquier manual de seguros, pero tratar de eliminar los que se puedan eliminar, morigerar el posible impacto económico de aquellos sobre los cuales más o menos se puede operar, y si no, entender que es mejor estar asegurado que no estarlo porque no hay otra opción. Y en términos del ahorro voluntario, que es un poco el gran desafío que tenemos como sector, bueno, ¿cómo creo que los productos tenemos inteligencia suficiente para estructurar productos que sean lo suficientemente flexibles, atractivos, pero tenemos el gran desafío de ver desde el lado de la demanda? Bueno, hoy la demanda ha cambiado, de hecho vos hablabas de los millennials que tienen otras formas incluso, hablamos de omnicanalidad, hablamos de... el mensaje tiene que ser distinto, las nuevas generaciones son 100% visuales y el tiempo que nosotros perdíamos en explicar las cosas, y yo diría que hoy, no sé, los neurobiólogos dicen que la capacidad máxima de atención continua de la población promedio de 10 minutos, no quiero imaginarla de estos chicos.
¿sí? Esos son nuestros clientes en la medida en que empiezan a tener las necesidades, por lo menos del aspecto previsional del seguro de vida, ¿sí? El riesgo de morir prematuramente contra el sentido de la responsabilidad frente a terceros que dependen de nuestra capacidad y de generar un ingreso. Eso es la primera etapa y eso es lo fuerte del seguro de vida, que no puede ser sustituido absolutamente por nada. Independientemente del tiempo transcurrido de la contratación de póliza, lo que tengo comprado es un capital, una renta, ¿sí? Aun si transcurrió muy poco tiempo desde la contratación. Esto lo tenemos que explicar muy bien y, como decía Fernando también, la gente tiene que vivir más tranquila sabiendo que está protegida y que aún en el peor de los casos, y sobre todo con el seguro de vida, ya aquel que debería comprobar que aquello por lo que ojalá haya pagado un montón de tiempo finalmente se cumple, no va a estar. Y eso también, de hecho, tampoco va a estar el que firma, aunque sea digitalmente, la póliza en muchos casos, el intermediario probablemente tampoco esté. Así que esto requiere un nivel de confianza y en alguna medida de cómo hacemos para generar lo que nosotros en vida llamamos el vínculo, es decir, esa relación basada en la confianza que nos permite acompañar a nuestro cliente a lo largo de cada una de las etapas de su ciclo de vida, en el aspecto de protección pura, pero también el aspecto de cómo va a ir modificando su ahorro, ¿sí? De manera tal de alcanzar una tasa de reemplazo, una tasa de sustitución que guarde alguna relación con la posibilidad, y esta es la aspiración básica de cualquier persona, creo que más o menos responsable, cómo hago para mantener la calidad de vida que haya logrado alcanzar al momento de retiro, sobre todo frente a fenómenos que, como, qué sé yo, la mayor longevidad inevitablemente nos hace cuestionar seriamente la sustentabilidad de cualquier sistema que esté basado en la protección de riesgos que son progresivos, son naturalmente crecientes con el tiempo, y no hay otra forma que a través del seguro de vida de garantizar a alguien que quiera una cobertura permanente, ¿sí? De estructurarlo como lo estructuramos nosotros en los planes tradicionales y en las versiones un poco más flexibles. Y lo mismo pensamos de los sistemas de salud. En la Argentina el seguro de salud no lo manejamos los aseguradores. En la década del 60 del siglo pasado no advertimos que eso era claramente un seguro, como una de las más elementales leyes de la física que dice que espacio que queda libre es ocupado por otro elemento. Bueno, lo hace otra gente, eso está fuera del seguro. Por eso a veces también hay que ser prudentes en las comparaciones internacionales. En muchos países el tema de salud está metido como prima de seguro, en el nuestro no, ¿sí? Y en muchos países también, como el caso de Brasil ahora fuertemente, pesa todo el tema previsional que nosotros en algún momento tuvimos y que teníamos serias expectativas que iba a ser el motor de crecimiento de esta industria. Finalmente, después, a fines de 2008, bueno, se frustraron nuestras expectativas y ahora tenemos que volver a tratar de impulsar este negocio. Lo que propongo es, no sé si Pedro, si nos dejás, si hay alguna pregunta o alguien tiene alguna aclaración. Bueno, Argentina tiene un poco de historia con los problemas de moneda, ¿no? Y muchos dicen que es muy difícil desarrollar seguros de vida sin una moneda fuerte o estable. Bueno, Chile tiene la moneda de fomento, nosotros podemos tener una UVA, y podemos también tener seguros en moneda extranjera. Esto se está desarrollando en el mercado, es decir, productos con estas dos variantes, seguros de vida, seguros con una renta, por supuesto, razonable, y seguros con moneda ajustable. Porque creo que el problema central pasa por ahí, con tasas de inflación del orden las que tenemos en este momento en el mercado. Es muy difícil que uno haga inversiones en un seguro de vida cuando tiene alternativas mucho más rentables en el mercado. Bien, le vamos a dar la palabra a Fernando. A ver, la realidad es que hoy en el mercado, primero, si se desarrolla mercado, hablamos en este momento de oferta, porque de demanda todavía no lo tienen. Hoy lo que más se está trabajando básicamente son los dólares. El tema de Cuba, por lo menos yo personalmente no recibí ninguna demanda, digamos, seria de desarrollarlo, si se está desarrollando fuera de mi conocimiento posible. No sé si tenía alguna otra pregunta implícita. Bueno, de hecho en el mercado hay alguna variante que es peso-valor referencia a dólar. El problema es que siempre nos enfrentamos a la disociación entre cómo evoluciona el ingreso de las personas respecto de el aporte que se comprometió a hacer al plan, ¿sí? En el caso de una devaluación importante
y rápidamente el canal tiene que salir a renegociar o el nivel de protección de la póliza o el aporte que hace el plan. ¿Sí? La gente muchas veces dice, oye, perdí por una devaluación, y en realidad uno dice, sí, pero tus ingresos están cansados en pesos. En realidad, lo que uno debería ir acompañando es la evolución del ingreso de esa persona, justamente para tratar de que en el mediano o largo plazo pueda obtener esa tasa de sustitución que le permita complementar lo que puede tener como expectativa del sistema público. ¿Sí? Y este también es el gran desafío, cómo hacemos para ir corrigiendo sobre la marcha todo el tiempo. El riesgo en dólares lo hemos vivido, bueno, varios venimos de historias comunes, por ejemplo, para aquella gente que no lo conoce, en julio del 89, la tasa de inflación mensual llegó al 200%, ¿era así o no? 200% en un mes. Nosotros en una de las compañías en las que estaba trabajando teníamos una carterita de seguros en dólares, y es en el mismo momento en que salió la información salimos a buscar cómo retener a esos asegurados, porque obviamente la tasa de abandono iba a ser altísima. ¿Sí? La clave del negocio nuestro es la persistencia, claramente. Entonces lo que tenemos que tratar de lograr también es la forma en que estructuramos el producto que nos permita garantizar esa persistencia. Tenemos fuertes inversiones iniciales, básicamente hay muchos intermediarios acá, las comisiones de los intermediarios. ¿Sí? Por eso tampoco hay tantos jugadores, porque se requiere inversiones de más largo plazo y alguna experiencia, sobre todo en alguna época tuvimos la incursión de grandes operadores internacionales que venían con experiencia, que saben, bueno, los primeros 7, 8 años, ¿sí? Hay que poner plata arriba por cada peso de prima que vendo para constituir reservas y después también para amortizar los gastos iniciales. ¿Sí? Pero, digamos, hoy el mercado alguna aproximación tiene con algún riesgo en contextos tan volátiles como esto que nos toca vivir. Pero sin duda es el desafío, y bueno, van a estar trabajando ya pronto en esto. Sí, yo quisiera hacer el comentario acá. Evidentemente, cuando hablamos de monedas, un poco cuando hablaba de que una alternativa es el tema de alguna forma, garantía de capital en dólares y primas en pesos. Estamos hablando de alguna manera, cualquier unidad, como decía Walter, que sea relativa, que la persona pueda cambiar. Cuando hablamos de capitales asegurados, ahí el tema es un poco más complejo. Normalmente se está moviendo en dólares. Evidentemente eso es un desafío, pero también del otro lado la gente lo entiende. O sea, en ese sentido la cultura inflacionaria creo que está clara. Lo que quería hacer un comentario es, en algún momento hubo un intento al principio de hacer planes en unidad de cuenta, alguna unidad de cuenta implícita. La realidad es que no. Finalmente, yo justamente estaba en la compañía que lo había desarrollado, la verdad es que vimos que no hacía falta el tema de la unidad de cuenta. Era difícil de mantenerlo en el tiempo. O sea, esa misma unidad de cuenta también fluctuaba mucho su valor real. Entonces, y la verdad es que no es un aspecto que vimos necesario. Es decir, el tema de capitales y primas se puede ir trabajando sobre la base de informar, de estar cerca de las personas e ir adaptándolo. El tema fundamental es el tema de la moneda de ahorro, de alguna manera, que es lo que más pesa, entendemos. ¿Alguna pregunta? Bueno, con esto terminamos por lo menos este panel. Muchísimas gracias por la atención y seguimos. Sí, señor. Estrategias y desafíos del seguro de vida, retiro y salud en América Latina, con Fernando Mezquida, Gabriel Chaufán, Rolando Broger, Fernando Poncelo y la moderación de Walter Warner. Muchas gracias por la participación en el Seminario Latinoamericano de Seguros y Reaseguros, organizado por la revista Mercado Asegurador, que ahora nuevamente les va a participar la invitación para el próximo FIDES 2019.